Listo, ya logré conectarme desde la computadora y también estoy grabando la reunión. Entonces, lo que les propondría es que por ahí, Javier, logras, ya te veo en las dos pantallas, perfecto. Entonces, les propondría que sin mucho más le demos la palabra a Raxel, que es quien va a moderar el evento. Y bueno, pues eso, yo grabaré el evento para poder difundirlo vía las redes de FUDEPA y también del observatorio. Pues nada, no acaparo más el micrófono. Adelante, Raxel. Ok, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio, por la organización. Mi nombre es Rexel Solano, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica e investigadora del Observatorio de la Política Nacional de la misma universidad. El día de hoy los voy a estar acompañando en la moderación de esta actividad denominada Formación de Cuadros en Latinoamérica, los casos de Costa Rica, México y Perú. En este caso es un conversatorio que ha sido organizado por la Fundación para una Democracia Participativa, FUDEPA, a través del Observatorio sobre Educación Política Latinoamericana y el Observatorio de la Política Nacional. Contamos con la participación de Carolina Muñoz de México. Ella es doctora en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Sus líneas de investigación van desde la vida política mexicana, la democracia, el liderazgo y las trayectorias políticas con perspectiva de género. Ella cuenta con experiencia docente por más de 10 años, publicaciones a nivel nacional e internacional y la organización de eventos científicos. Actualmente es investigadora por la democracia participativa en Suiza. Seguidamente tenemos a Marjorie García Morillas de Perú. Ella es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Trujillo, vicepresidenta del programa de investigación política Perestroika y parlamentaria joven de la región Libertad 2022 Perú. Ella ha sido ponente en el primer coloquio de jóvenes politólogos e investigadores en América Latina, organizado por ALACIP, y también es pasante de FUDEPA. También tenemos a Javier Vázquez Bolaños, representando a Costa Rica. Él es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica e investigador del Observatorio de la Política Nacional. Sus líneas de investigación van desde la opinión pública hasta las relaciones internacionales. Y también tenemos la participación de Desiree Collin. Ella representa a México y es pasante de FUEPA, además de estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tal vez para dar unos lineamientos generales para la actividad, vamos a contar con una primera etapa de 1 hora, donde vamos a tener 15 minutos por participante. Y vamos a luego tener una etapa de 15 minutos donde se espera que podamos tener algunas reflexiones finales y también dar paso a preguntas. Sí, eso sería todo. Muchísimas gracias. Entonces damos inicio a este conversatorio. Bueno, pues nada, creo que comienzo yo, ¿cierto? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Trataré de no exceder el tiempo y también, bueno, les aviso que como estamos en mi cuenta personal, muy seguramente tendremos que cambiarnos, pero bueno, cuando el tiempo lo indique, ya yo le escribiré a Raxel para poder ver estas consideraciones. Pues primero que nada, gracias por acudir al llamado y espero que sea un diálogo pues muy rico el que podamos tener después de estas breves exposiciones. Yo les voy a contar un poquito cómo surge el observatorio. Bueno, pues esta es una propuesta de FUDEPA para entender qué es lo que ocurre en la región y poder ver desde un sentido amplio las relaciones que se establecen entre la educación y la ciudadanía. Ya les voy a contar por qué estamos ahora trabajando sobre cuadros, pero no me quiero adelantar. Sabemos que el hombre es un ser social por naturaleza y en diversos espacios se llevan a cabo los procesos de socialización. La escuela es uno de los más importantes, pero en general la educación conlleva este proceso de socialización. A través de ella se transmiten valores, conocimientos, sentidos compartidos y básicamente la cultura desde un sentido antropológico amplio de esta acepción. Gracias a ella se forjan las sociedades y es bajo el tutelaje del Estado y sus propias formas de comprensión de lo social que se van generando estos modelos de ciudadanos. La escuela se convierte en un espacio de mantenimiento o ruptura del orden social dominante. De ahí que después de los grandes cambios sociales, las revoluciones, las grandes reformas, se consideren maneras de integrar los nuevos valores a través de ella para formar ciudadanos. Y bueno, la escuela
Si bien ya les decía yo, no es el único espacio donde se lleva a cabo la educación, porque puede haber también en otras instituciones a través de mecanismos informales. Sin embargo, es la más importante. A través de la educación, la sociedad va a garantizar su continuidad en una relación que es bidireccional. La educación se va a adaptar a las condiciones sociales para impulsar su mantenimiento, pero también va a mediar su posibilidad de existencia, difundiendo una serie de referentes compartidos. Esto se ha reflexionado desde hace muchos años. Y de hecho recordarán que en la modernidad fue cuando se llevó a cabo la masificación de la educación, y esta tuvo como tela de fondo la organización del mundo fincada en los estados-nación. En aquel escenario, la formación de los ciudadanos se volvió central. Y bueno, la particularidad de la modernidad estuvo dada, por un lado, en la posibilidad de contacto y comunicación que al interior de los países se vivió, y también la secularización. Un caso que no conozco mal justo es el caso francés. Pensemos después de la Revolución cómo se instauraron, nos cuenta Pierre Sambalón en una de sus conferencias en el Collège de France, al lado de las iglesias, las escuelas. Entonces, cada pueblo tenía una iglesia, un panteón y una escuela como símbolo de esta Francia moderna, pero sobre todo con la búsqueda de generar referentes que permitieran la construcción de un cierto tipo de ciudadano que la revolución necesitaba. Este proceso se vivió de manera disímil en los diferentes países. Y sin embargo, vemos que como constante hay un acento puesto en la construcción de ciudadanía. Ahora, en la posmodernidad las cosas han cambiado, sin duda, hay particularidades que se pueden destacar. Por ejemplo, este debate que se tuvo hace algunos años sobre la preeminencia del Estado-Nación, y que de hecho la crisis de la pandemia por COVID nos hizo recuperar este lugar del Estado-Nación como una figura importante, porque fue este espacio el que cobijó, digamos, los grandes problemas y dio grandes soluciones en alguna medida a la pandemia. Pese a las tensiones de tener al Estado-Nación como la unidad principal, tenemos la idea también de los bloques, y en este sentido parece que el ejemplo mejor acabado es la Unión Europea, pero también sigue presentando tensiones entre un modelo de educación a nivel nación, Estado-nación, a nivel bloque geopolítico, y al interior de las particularidades comunitarias que generan cierta tensión. En nuestro tiempo, además, y esto es lo que me parece que es rescatable de esta última época, estamos en un momento imprevisible, inestable, y hay una muy importante velocidad de los cambios. Pero además, los ciudadanos de hoy se forman acá para trabajar en otro país, lo que significa que hay una adquisición de saberes que debe ser aplicable a varios contextos, pero también hay otros grandes temas que nos atraviesan, como la propia construcción de trayectorias y los asuntos ecológicos que vemos surgir en la educación por aquí y por allá. Bueno, en ese gran contexto se engloba el observatorio. Nuestro interés ha sido justamente comprender las relaciones que se dan entre la educación y la política, generando un mapa amplio de trabajo que dividimos en 3 fases de investigación. La primera es la que actualmente se encuentra en desarrollo y se ocupa de la formación de cuadros, justamente a partir de las acciones de los partidos políticos. Y esto lo vamos a trabajar en 2 tiempos. Hasta ahora hemos trabajado el primer tiempo, que es una base de datos, donde estudiamos los partidos en la región, buscamos los nombres de partidos, las fechas de fundación, si están o no en el gobierno, de qué tendencia política vienen, cuáles son las acciones de capacitación contenidas en sus estatutos, qué es lo que se ha hecho en capacitación el último año. Identificamos algunos órganos importantes de capacitación, y también vimos un poquito qué pasa con los presupuestos, que son disímiles, digamos, en los países en la región. A partir de esto hemos llegado a algunas primeras conclusiones, pero además también vale la pena rescatar que a partir de este primer trabajo hemos decidido llevar a cabo un segundo momento donde se generarán entrevistas para tratar de analizar a profundidad los diversos casos de estudio que tenemos y que, poco por conveniencia, porque los colegas están allá, vamos a retomar, con la idea de hacer entrevistas para la formación de cuadros, tanto de partidos de izquierda y de derecha, y ver si hay una diferencia fundamental, que de algún modo la primera base de datos nos arroja que hay una tendencia diferente. Bueno, nuestra segunda gran fase será la formación ciudadana por sí misma, y esto tanto en la educación formal como informal.
tanto por los programas que existen, por los institutos de las elecciones en algunos casos, o incluso dentro de los mismos partidos de difusión de la educación política, y formal a partir de los planes de estudio, que allá el caso de México es el que conozco menos mal, y que nos arrojan cosas bien interesantes como que la importancia de la reflexión del ser ciudadano se ha ido retrasando, no se considera como un punto nodal, pero además está muy ligada a las propias dinámicas de las regiones. Y la tercera gran fase será en algún momento poder hacer una propuesta donde desde FUDEPA se pueda generar una especie de línea guía para la incidencia en la formación para la democracia, que es una de nuestras principales causas. Les voy a comentar un poquito lo que hemos encontrado en la región. No voy a tocar a algunos países que las colegas, espero que llegue Marjorie también, van a tocar a profundidad, pero bueno, un poco para darles el panorama global de lo que hemos encontrado. En Bolivia estudiamos 8 partidos políticos. Y dentro de nuestros primeros hallazgos podemos notar que aunque todos tienen acciones previstas para la capacitación en sus estatutos, no hubo posibilidad de rastrear lo que pasó en el último año. Sin embargo, los partidos Movimiento Demócrata Social, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Acción Democrática Nacionalista, Unidad Cívica Solidaria y Partido Demócrata Cristiano sí han especificado algunas acciones de formación de cuadros, la mayoría de ellas centradas en el acercamiento a las minorías con los grupos de mujeres y de jóvenes. Todo ocurre como si en Bolivia los partidos de derecha fueran los que estuvieran más interesados en llevar a cabo la formación de cuadros con acciones de capacitación que los de izquierda. Y uno de ellos sí que reconoce que hay una contribución estatal, mientras que el resto no menciona que ésta se haga presente. En el caso de Chile tienen un sistema de partidos un poquito más grande. Se analizaron 21 partidos, 5 de derecha y el resto de centro o de centro izquierda. Como en Bolivia encontramos que todos mencionan en los estatutos temas de capacitaciones, pero no pueden rastrearse. Y es de llamar la atención la cantidad de organismos que tienen que ver con la juventud, que probablemente tenga que ver con esta parte de la historia reciente del propio Chile, aunque también encontramos algunos relacionados con las mujeres. Uno de los partidos también reconoce una cierta contribución estatal, pero en el resto no se hace presente. En Ecuador se analizaron un total de 15 partidos, 3 de centro, 7 de izquierda y 5 de derecha. Solamente uno menciona capacitaciones dentro de sus estatutos, aunque consonante con lo que ocurre en los otros no las pudimos rastrear. Los organismos tienen que ver con mujeres, con jóvenes, con indígenas, en algunos casos con trabajadores y sin fondos del Estado. Para El Salvador se consideraron 10 partidos políticos, 3 de derecha y 7 de izquierda. Y es bien interesante ver cómo justo en cada país, ¿no? Encontramos una configuración diferente de los partidos. Digo, estamos tomando la autodenominación que ellos tienen, sin necesariamente considerar un análisis, digamos, profundo de si caben en una o en otra categoría, que sería tema de otro trabajo. En El Salvador encontramos que los resultados son coincidentes en cuanto a que se dice que hay capacitaciones, pero no las pudimos rastrear, con el caso de que hay una clara alusión a un financiamiento estatal. Para el caso de Guatemala, fueron 7 partidos los considerados y de ellos son 5 de derecha y 4 reportan recibir una contribución estatal. Solo el partido Vamos por una Guatemala Diferente, que es un partido de derecha, avanza acciones de formación de cuadros, específicamente relativas a la juventud y a las mujeres. En Honduras tenemos 10 partidos. De ellos, 2 son de centro, 3 de derecha y 4 de izquierda. En todos los estatutos se señalan que hay acciones de capacitación y pudimos encontrar una nutrida oferta para la formación de cuadros. Otra vez, los principales organismos tienen que ver con juventud, mujeres, trabajadores y en algunos casos con los indígenas. De ellos, 3 se declaran sin contribución estatal, mientras que el resto señala alguna. Para el caso de Nicaragua, consideramos 7 partidos. De ellos, 1 se puede considerar de izquierda y el resto pertenecen a alguna medida a la derecha, centro derecha, derecha, derecha extrema. Y encontramos la misma situación que en los otros países referidos en cuanto al tema de estatutos y capacitaciones rastreadas. Solo el partido Alianza por la República no señala en sus estatutos acciones de capacitación de manera puntual.
De igual manera, conviene rescatar que el partido en el poder, Frente Sandinista de Liberación Nacional, y el Partido Liberal Constitucionalista reportan acciones específicas para sus cuadros. El segundo se concentra en temas de mujeres, jóvenes y asuntos étnicos, mientras que el primero, además de esto, tiene toda una línea relativa al perdón, los grupos abusados por quienes estaban en el poder, la propia guerrilla, y solo el partido en el poder señala claramente el tema de financiación para la capacitación. En Uruguay se consideraron 10 partidos, 3 de ellos de centro, 4 de izquierda y el resto de derecha. Solo el Partido Nacional y el Partido Colorado de centro y de centro derecha respectivamente tienen el tema de capacitación presente en sus estatutos. Y de hecho, son en ellos en los que pudimos rastrear acciones particulares de capacitación, básicamente en temas de mujeres y jóvenes. Esto ya nos va desdibujando de algún modo un panorama. Todavía no tenemos los resultados específicos sobre Brasil y Haití, porque estamos ahí atorados con un tema de idioma, pero y no les voy a detallar lo que sucede en algunos de los países, porque todavía estamos en esta fase de análisis de resultados, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Colombia, Cuba y Perú. Y además no quiero abusar del micrófono, me quedan solo 2 minutos. Sin embargo, me gustaría decirles, bueno, que la idea es tener un primer panorama general de cómo están estas acciones de capacitación para después, en el caso de México, Perú, Costa Rica y Argentina, irnos a hacer entrevistas a profundidad para poder entender qué es lo que está pasando de manera puntual, digamos, en los partidos tanto de izquierda como de derecha. Y nuestra hipótesis de trabajo a partir de este momento sería justamente que uno de los dos frentes podría presentar más interés en capacitar a sus cuadros, a saber, la derecha. También quiero comentarles de manera muy puntual que esta base de datos la pudimos realizar con el apoyo de los colaboradores que están en el proyecto del observatorio, pero sobre todo ha sido central el rol que Desiree Colín ha jugado, porque ella se ha dedicado a concentrar, a poner en orden y en hacer muy legible la información que se presenta. Entonces, bueno, sin más, y para no abusar del micrófono, le paso la estafeta a los otros colegas y pues ojalá y a partir de esto, a partir de este primer encuentro, podamos generar un diálogo fructífero para apuntalar un poco mejor el proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por su participación. Definitivamente, la formación de cuadros es un fenómeno que se debe estudiar en Latinoamérica. Me gustaría que sigamos con tal vez la participación de Desiree para no quedar como con el caso mexicano incompleto y tratar de complementar un poco su intervención. Entonces, muchísimas gracias y seguimos con Desiree. Sí, claro, voy a compartir una pequeña presentación. Eh, no sé si me den permiso de poderla compartir, es que no puedo. Voy. Sí, claro. Sí, claro. Listo, ahí normalmente ya estás como administradora, deberías tener todo tu permiso para... Sí, ya, claro, muchas gracias. Mm, Permítame tantito. Ok, bueno, a mí me va a tocar hablar de México. Este, Primero que nada, para comenzar, les voy a dar como una información básica de México y de su sistema político. Considero que era importante hablarles sobre esto y después ya les doy como los resultados o, bueno, análisis de lo que obtuvimos en el cuadro de la formación y capacitación en México, bueno, de los partidos políticos de México. Bueno, el nombre pues es Estados Unidos Mexicano, su capital es Ciudad de México. Pues tenemos aproximadamente 130.262.220 personas en nuestra población. La moneda es pues peso mexicano, el Producto Interno Bruto es 339 millones, perdón, 339.940 millones de euros. El idioma es español y también contamos con 18 lenguas indígenas. México cuenta con una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados y pues limita con Estados
Unidos de América, al sur con Guatemala y Belice. Las costas limitan al oeste con el Océano Pacífico y el este con el Golfo de México y el Mar Caribe. Bueno, el sistema político de México es presidencialismo, porque el presidente es el titular del Poder Ejecutivo y también es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Y también asimismo es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y pues una característica principal del presidencialismo es que el mismo actor debe de ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Bueno, también México es una república representativa, democrática, federal y laica. Eh, el supremo poder de la federación está constituida por tres poderes, que es el ejecutivo, es representado por presidente, como les dije, el legislativo, que es representada por el Congreso de la Unión, y el judicial, que es representada por diversas instituciones, pero la principal es el Suprema Corte de Justicia. El Poder Ejecutivo, ahorita actualmente tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Su duración, o bueno, de todos los presidentes en el mandato, su duración es 6 años sin reelección. El de él empezó en el 2018 y va a terminar en el 2024. Poder legislativo es el Congreso de la Unión, como les dije. Es bicameral porque cuenta pues, con la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, con representación de 500 diputados y pues sí, también su duración es de 3 años. Y la Cámara de Senadores es la Cámara Alta, es representada por 128 senadores y una duración de 6 años estos senadores. Aquí podemos observar cómo se encuentra pues vigentemente la integración de estas Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En el Poder Judicial, pues les digo rápido para no extenderme mucho, las instituciones, le digo la principal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las demás son el Tribunal Federal Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito. Ahora, el sistema electoral, que es algo importante ya para la formación y capacitación de los partidos políticos. En México contamos con el sistema electoral, es mixto, porque en algunas, bueno, para algunas elecciones, como para el presidente, en los primeros domingos de junio del año. El sufragio, o sea, el voto es universal, libre, secreto y directo. Los requisitos para votar es de que debes de ser mayor de 18 años y el documento bueno, y debes de tener el documento nacional de identidad, que es el INE, que es pues la credencial para poder votar. Eh, y los órganos encargados de estas elecciones son el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal. El Instituto Federal Electoral, que es el INE, pues es un organismo autónomo que es encargado de organizar las elecciones federales, este, para elegir al presidente, a los diputados y a los senadores. Y también las elecciones locales o estatales. Pues, como les digo, es organizador, fiscalizador y autoridad y responsable de los procesos electorales. Su objetivo es contribuir al desarrollo de la vida democrática y promover el voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Ahora, ya pasamos rápido bueno, a formación y capacitación de los partidos políticos. Primero que nada, en México el sistema de partidos es multipartidista, pero nosotros solo ocupamos los más importantes, eh, que fueron 7 partidos políticos, son los que podemos observar ahorita aquí. Eh, Estos 7 partidos políticos ahorita son los que tienen, pues, se ocupan o se encuentran en el poder y actualmente
tienen pues algún curul dentro de de la Cámara de Diputados o senadores, es decir, representan a una minoría de personas, ya sea federal, estatal o municipal. Estos partidos ocupados de México, su prisma ideológica varía porque hay desde izquierda, centro y derecha. Mm, Todos los partidos que ocupamos de México, en sus estatutos dicen que si tienen una capacitación, y debe de ser como obligatoria. em, pues ya, pues sí, porque el partido tiene como prioridad y obligación o responsabilidad de darle formación y educación pues, a sus militantes, pues para que tengan mejor conocimiento acerca de cada partido y del sistema político mexicano. Mm, perdón. Bueno, todos los partidos políticos que también este, ocupamos aquí, tienen, tienen capacitaciones para otros sectores de la población. Entre ellos está sobre todo las mujeres y la juventud. Las mujeres porque sabemos que pues, eh, pues es una presencia importante en la sociedad y pues encontramos pues sobre todo en la actualidad seguimos con la lucha de los derechos de la mujer y por la igualdad este, dentro de la sociedad, ¿no? Y pues más que nada porque pues quieren incluir ya a la mujer en la participación política, en los procesos políticos y hasta en cargos políticos. Y la juventud, pues bien, porque sabemos que los jóvenes son el futuro del país. En sí está en nuestras manos el país, pues a futuro. Y bueno, no a futuro, sino desde ahorita. Y pues porque sabemos que las sociedades van cambiando constantemente, entonces vienen todas estas modernidades y pues nuevas formas de pensar y eso, y entonces ahí viene bueno, incluir, involucrar al joven en sobre todo en tu sistema, bueno, en el sistema partido de tu país, ¿no? Eh, y pues también los partidos, bueno, todos los partidos políticos, excepto dos, como el Movimiento Ciudadano y este, ay, permítanme tantito, y el Partido del Trabajo, no tienen presupuesto, los demás sí. Sin embargo, no se pudieron rastrear, pues, como ajá, no se pudo rastrear bien bueno, cuánto es lo que se les especifica del presupuesto a cada uno de los que sí tienen, y todos tienen, sí, todos tienen alguna institución en la cual llevan a cabo sus capacitaciones para los partidos políticos. Bueno, creo eso es todo. Y Bueno, les propongo que para no cortar al siguiente ponente, cambiemos ahorita de sesión y de esta manera nuestros colegas que faltan participar puedan hacer sus presentaciones sin que los corten. Entonces, ahorita les mando el link por la vía de WhatsApp y nos conectamos en 2 minutitos. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias por conectarse nuevamente. Seguimos con la actividad de formación de cuadros en Latinoamérica, los casos de Costa Rica, México y Perú. Vamos a dar inicio con la participación de Javier Vázquez, quien es investigador del Observatorio de la Política Nacional y nos va a comentar un poco sobre el caso de Costa Rica. Muchísimas gracias y damos inicio, Javier. Gracias. Vale, perfecto. Creo que no tengo acceso en este momento.
a compartir. Bueno, como se iba mencionando anteriormente, el caso de Costa Rica es muy interesante, concretamente por el tamaño del que dispone, ¿verdad? Y por los sucesos que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos, podríamos decir desde el inicio del siglo, ¿verdad? Pero podríamos también hablar de la importancia que ha tomado después del 2014. Entonces, primeramente, para hablar de algunas características generales del sistema de partidos o del sistema electoral de Costa Rica, es importantísimo hacer mención del bipartidismo, ¿verdad? O del tradicionalismo partidario que se ha ido desarrollando a lo largo de casi, de más o menos un medio siglo, ¿verdad? Desde la mitad del siglo pasado, de una manera como, digámoslo, de alguna manera, asociado a la cultura política, ¿verdad? A pesar de que en Costa Rica no existe el bipartidismo como tal, ¿verdad? Como puede ser el caso de los Estados Unidos, en este caso el bipartidismo se dio a través de que solamente dos partidos se disputaban el poder. Esos dos partidos serían Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que hoy en día sus posturas ideológicas y demás a nivel de opinión pública se comparan mucho, ¿verdad? O se tienden a ver como segmentos muy parecidos o asociados como a la misma orientación política, que sería mayormente de centro-derecha. Otros puntos de vital importancia suelen ser, para poder hablar del sistema de partidos, que en el Disculpa, 2002, perdón, ¿pueden silenciar uno de los micrófonos? Es que está abiertos de ambos. ok, seguramente que sí. Ahí está mejor. Sí, perfecto, gracias. Vale, perfecto. Bueno, a partir de 2002, entran en juego otros partidos políticos que empiezan a tener como mayor influencia y mayor representación eh, a lo largo de las campañas electorales. Concretamente en las campañas presidenciales, ya que surgen partidos como Acción Ciudadana, Frente Amplio y Movimiento Libertario, que dos de esos tres, ¿verdad? Acción Ciudadana y Movimiento Libertario también se concentran o se orientan ideológicamente hacia el centro derecha y el Frente Amplio hacia, hacia, digamos, el centro izquierda, mayormente izquierda. La presencia de estos partidos empieza a romper con el bipartidismo, pero no da con ello hasta 2014, cuando en las elecciones presidenciales el Partido Acción Ciudadana rompe con el bipartidismo oficialmente, ¿verdad? Dejando de lado a los dos partidos que se habían disputado casi un siglo completo el poder ejecutivo. Y a partir de ahí podemos hablar de dos aspectos importantes que van a ser importantes para los casos escogidos, ¿verdad? O como para los partidos escogidos para la realización del estudio. Y es que posterior al 2014 y más frecuentemente se puede hablar de las elecciones de 2022, se produjo un aumento en la cantidad de partidos inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones y los cuales iban a competir en un inicio porque su candidato o candidata quedara electo presidente. Este, Mayormente, bueno, según el Tribunal Supremo de Elecciones, este aumento de partidos llegó hasta los 32 partidos inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones, que, bueno, no tendríamos como con claridad las perspectivas de ustedes, pero al menos en el caso de Costa Rica es sumamente amplio, ¿verdad? No solamente al considerar territorialidad y población, ¿verdad? Sino también al considerar el espectro político y la cultura política del país. Son sumamente amplios, 28 de los 32 se mantienen activos al día de hoy, ¿verdad? Y de esos 28, durante las elecciones presidenciales de este año, los 28 dieron inicio con el proceso de la campaña electoral. Este, y por último, como último ápice de este espacio y las características generales, en este mismo año, en las elecciones presidenciales de este año, el Partido Progreso Social Democrático, con el candidato Rodrigo Chávez, desbancó, podríamos decir, o eliminó la competencia o ya desapareció el final de la ruptura del bipartidismo en Costa Rica, porque el Partido Progreso Social Democrático se llegó a establecer hasta el 2018, ¿verdad? Es un partido emergente que cambia mucho las tornas de los sistemas de partidos políticos en Costa Rica.
Entonces, bueno, como justificación de los 4 casos escogidos, de los 4 casos de partidos más importantes o de los más influyentes a lo largo de la historia de Costa Rica, podemos hablar de los 2 partidos asociados al tradicionalismo, ¿verdad? O los partidos tradicionales, que serían Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Y después 2 menciones muy importantes para entender el desarrollo de la política nacional y con ello del sistema de partidos de Costa Rica, que es el Partido Progreso Social Democrático, hoy en día presentes en el poder, y el Partido Frente Amplio, que a pesar de que no ha llegado al poder y no ha habido un desarrollo sumamente amplio o explosivo del partido, sí es cierto que ha influido mucho y podríamos decir que hoy en día la principal fuerza de oposición. No sé si notan como el dato curioso de que 3 de los 4 partidos son de centro derecha, y esto es muy importante en Costa Rica porque en Costa Rica no hay mucha presencia de la orientación de izquierda, y de hecho la mayor representación al día de hoy sigue siendo Frente Amplio. Ahora bien, con lo establecido entre la capacitación y los estatutos de los partidos, ¿verdad? Lo que se menciona con respecto a ellos, podríamos asociarlo como a 2 aspectos en concreto. Los estatutos hablan tanto de los derechos y deberes de los miembros del partido, algunos hacen mención de otras palabras, ¿verdad? No siempre miembros, sino afiliados o militantes, y la promoción de la participación de la mujer. Parecen ser como 2 segmentos sumamente importantes de los estatutos porque se encuentran presentes en los estatutos de los 4 partidos. Y bueno, los 4 partidos hacen mención de que voy a retroceder un trocito, bajo la idea de los derechos, de los deberes y de los derechos de los miembros, se establece como derecho entre los artículos de los estatutos el derecho a ver, ¿cómo decirlo?, a verse promovido o a promover la capacitación y formación política. Esa es como la manera en la que se desarrolla de manera casi idéntica en los 4 estatutos, como capacitación y formación política, ya sea su financiamiento, ¿verdad? O la manera en la que se desarrolla, pero como mencionó anteriormente Carolina, ¿verdad? Hay una, ¿cómo decirlo? Hay una dificultad o un obstáculo a que atravesar para poder llegar a dar a cabo como a qué se refieren con estas capacitaciones, ¿verdad? O cómo rastrearlas o cómo muestrearlas, se complica muchísimo, ¿verdad? Aunque en los estatutos sí está establecido. Ahora bien, con respecto al presupuesto asignado de parte de los partidos hacia la capacitación, hay un dato muy interesante, ¿verdad? Que me pareció digno de resaltar, que es que, bueno, vamos a hacer mención de los 4 y lo resaltamos, que es que Liberación Nacional propone de lo que el Estado otorga, una disculpa, de lo que el Estado otorga a los partidos políticos, destinan un 15% para los gastos de organización del partido y un 0.2%, bueno, un 0.2, un 2% para los gastos de capacitación. En Unidad Social Cristiana hay un 10% para la organización del partido y un 3% para capacitación. Este caso de Unidad Social Cristiana es el único que establece oficialmente y explícitamente un apartado que destina del 10% de la organización un 0.50% y del 0.3% de la capacitación un 0.75%, destinado exclusivamente a la capacitación y formación política asociada a la violencia sobre o contra la mujer. Ese es el único que hace esa apelación, a pesar de que los estatutos sí mencionan varias veces los problemas con respecto a la violencia de la mujer y cómo tratar esos espacios dentro del partido. Ese es el único que lo menciona directamente. Después tendríamos el caso de Progreso Social Democrático, que sería el partido de turno, ¿verdad?, que gobierna en este momento, que tiene un 12% para la organización y un 0.3% para la capacitación. Y el caso en concreto, que resulta muy interesante, en contraposición con los resultados que vamos a ver ahora de qué ha pasado este último año, está el caso de Frente Amplio, que destinan concretamente un 10% de lo que el Estado otorga, ¿verdad?, de los beneficios del Estado, otorgan un 10% en gastos de capacitación. O sea que de los 4 partidos es el que más capacitación otorga y el que más espacios de capacitación promueve. Ahora bien, ¿verdad? La mayoría de estos espacios de los 4 partidos, haciendo un poco de ¿cómo decirlo?, de monitoreo de medios sobre este tema, se puede analizar que la capacitación suele ser de los 4 partidos sobre la juventud, ¿verdad? Como mencionó Carolina antes, los datos resaltan un parentesco con respecto a ese tema, ¿verdad? Con respecto a la militancia y la atracción de la juventud, concretamente en formación política.
como espacios de suma importancia. Ahora bien, algunas particularidades, como en el caso del financiamiento, parecen también ser importantes, ¿verdad? Ya que el caso de Liberación Nacional, por poner un ejemplo, por hacer la mención, tiene procesos electorales internos bien marcados. Los candidatos por decirlo de alguna manera, los candidatos a la candidatura de la presidencia son elegidos públicamente en asambleas que no son internas, en asambleas abiertas, pero quienes son elegidos para postularse a esa candidatura son tomados en consideración dentro de elecciones internas. Y al igual que en el caso de Unidad Social Cristiana que vemos abajo, hay un requisito mínimo para militar. Esto es importante hacer la aclaración porque en el caso del Progreso Social Democrático no se da de esa manera. La Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional sí promueven que para poder concursar y para poder formar parte del que vota a nivel de las elecciones internas, para poder tener voz y voto, es importante hacer algún tipo de acercamiento financiero o algún tipo de establecimiento en relación con este tema, ¿verdad? Con dádivas, o tal vez no con dádivas, tal vez la palabra no sería dádivas, sino que para poder ser afiliado al partido o para poder encontrarse en esto hay que atravesar una contribución financiera. En el caso del Progreso Social Democrático, la militancia no lleva esto como requisito, pero sí establece la contribución de un 3% del salario bruto de la persona que quiera representar o postularse para un cargo elegido popularmente, ya sea a nivel interno o a nivel externo al partido. Para poder formar parte de algún cargo del partido, eh, hay un requisito en concreto que es, ¿verdad? Que sería una contribución del 3% del salario bruto de la persona candidata. Y es interesante porque en el caso del Frente Amplio, lo único establecido en todo el estatuto con respecto a requisitos para poder formar parte del partido o para poder encontrarse con cargos de representatividad dentro del partido o populares, el único requisito es estar afiliado al partido, y la afiliación del partido va de la mano con un curso de formación política, ¿verdad? Entonces, parece ser como interesante cómo se vincula el aumento de la cantidad de presupuesto destinado a la formación política, ¿verdad? O la formación de cuadros con este tema, ¿verdad? Con el tema de que no hay requisitos más allá de eso, de formar parte afiliada del partido con ese proceso medio. Entonces, esto nos da como resultado varias cosas de las que podemos concluir sobre este estudio de estos 4 casos. Y todas desembocan en cómo se han desarrollado los partidos, estos 4 partidos, a nivel de formación de cuadros o de nuevas representatividades o nuevos liderazgos en el último año, ¿verdad? Primeramente, arriba a la izquierda tenemos el caso de Liberación Nacional, que el candidato a la presidencia de 2022 llegó a ser José María Figueres, conocido en el país, ¿verdad? Por algunos cuestionado y por otros no tan cuestionado. Este, y es importante hacer mención, ¿verdad?, de que es un rostro sumamente importante y con mucha presencia en la política nacional desde décadas, ¿verdad? A pesar de que no estuvo presente a lo largo de varios años por problemas de corrupción y demás, que al día de hoy no se han logrado confirmar del todo. Bueno, algunos piensan que sí. No hubo presencia de él como líder político, pero una vez que él regresó al país, Listo, Javier, adelante. me pasa lo mismo que la vez pasada, creo que no me deja compartir. Perfecto, Listo. ahora sí. Ok, continuando un poco con esto, ¿verdad? Justamente la expresidenta del partido, semanas antes de salir del mismo, habla acerca de esto, ¿verdad? Habla acerca de hacer a un lado los viejos liderazgos y establecer unos nuevos liderazgos. A pesar de eso, ¿verdad? Bueno, eso es como lo más importante de mencionar con respecto al tema, porque de nuevo, a pesar de la importancia que tuvo
José María Figueres, tanto para la presencia del partido como para su posicionamiento en las elecciones, el que vamos a ver a continuación lo dejó totalmente de lado, ¿verdad? Entonces, eso es como un tema importante a recalcar. Ahora, el segundo partido, ¿verdad? Que sería el de la derecha arriba, sería el Partido de Unidad Social Cristiana, con la candidata en grande, Linet Saborío, candidata para las elecciones de 2022, que es un caso muy, muy interesante porque es muy contrario a José María Figueres. El caso de Linet Saborío, uno de sus principales obstáculos durante la campaña fue justamente el hecho de no ser conocido, de no estar establecida como política en comparación al resto de candidatos y candidatas. Y uno de los temas importantes de los que hablar sobre la unidad social cristiana es la presencia de Juan Carlos Hidalgo como un nuevo líder, ¿verdad? O como una idea nueva de un líder sobre el partido, ¿verdad? O sobre Unidad Social Cristiana y con una posible intención a la diputación del país, ¿verdad? A pesar de esto, se puede notar en el partido una amplia oposición a las posibles candidaturas y a los posibles intereses de Juan Carlos Hidalgo, pero hasta cierto punto no se ha logrado medir, ¿verdad? Estos dos partidos, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, en el último año y en concreto con el resultado de las elecciones, han perdido un poco de fuerza asociada a la cultura política del país, ¿verdad? Asociada a la opinión pública. Ya no son el centro de la política nacional y de la mano con eso tampoco representan el liderazgo joven del país ni el liderazgo en general, ¿verdad? Y por ende tampoco la formación de cuadros se encuentra muy presente en esos espacios, o al menos no de manera evidente. Abajo a la izquierda tenemos el partido actual de gobierno, y en el círculo grande al actual presidente de la República, don Rodrigo Chávez, que en este caso, uno de los aspectos más importantes es que no solamente es el partido de gobierno, sino que es muy nuevo, ¿verdad? El estatuto es muy parecido, el establecimiento de los estatutos son muy parecidos, pero las acciones que se llevan a cabo no. ¿Y por qué? Porque el partido en realidad durante las elecciones de 2018, que fue cuando se fundó, no tuvo relevancia prácticamente alguna. Y para las elecciones de este año, el peso de la presencia del partido ha recaído total y completamente sobre el presidente, ha recaído total y completamente sobre Rodrigo Chávez. Y si ha de hacerse una mención importante sobre otra presencia de liderazgo en el partido, es Pilar Cisneros, que no solamente ha labrado su carrera política desde la política, sino también desde el periodismo y desde la televisión. Entonces es muy difícil hablar de este partido como un formador de cuadros, como un formador de liderazgos, ¿verdad? A pesar de que en este momento se presentan como los funcionarios de la Casa Presidencial, la formación de cuadros parece no ser más allá de lo que se presenta en el estatuto como algo es bien establecido. Y ahora bien, que por último, en el caso del Frente Amplio, con en grande a José María Villalta en el lado derecho inferior de la pantalla, puede hacerse mención justamente de lo contrario con respecto a Rodrigo Chávez y al partido de gobierno. Ha sido un partido muy representado por el papel de Villalta, tanto en elecciones presidenciales como en las diputaciones del país, pero una vez establecida la derrota como candidato en las presidenciales de este año, se llevaron a cabo una serie de presencias dentro de las diputaciones, ¿verdad? Debido al éxito que tuvo Frente Amplio, eh, podríamos decir éxito que tuvo en las elecciones, aumentando de un diputado a 6 diputados en la Asamblea Legislativa. La presencia de esos diputados ha sido de mucha importancia y hasta cierto punto se han labrado en tan solo un año una idea de liderazgo, ¿verdad? Y una idea de combate a la corrupción que ha sido siempre ha estado asociado al partido de Frente Amplio y que parece ser que va destinado más o menos por ese camino. Ahora bien, ya a modo de conclusión y ya para terminar, porque más bien me excedo un poquito, lo más importante que se puede resaltar de estos 4 casos es que parece haber una relación que todavía haría falta fundamentar un poco más, pero parece ser que hay una relación entre la cantidad de presupuesto que se destinan desde los estatutos de los partidos
a la formación de cuadros, a la formación política, ¿verdad? A la capacitación política, a la creación de esos espacios para nuevos líderes y nuevos cuadros de representación. Parece ser que hay una relación entre esto, el financiamiento de esto y su representación práctica, ¿verdad? Y su relevancia a nivel nacional durante los periodos y durante las gestiones gubernamentales, ¿verdad? A pesar de que evidentemente la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, que son los partidos tradicionales, no, disculpa, son los partidos tradicionales, siguen teniendo muchísima fuerza, siguen teniendo muchísimas implicaciones y muchísima influencia, tanto en la Asamblea como en los demás poderes de la República. Es cierto que el bipartidismo es roto con el concepto de lo que se tenía por formación de Marcos, ¿verdad? Además de mencionar los requisitos para los cuales es importante cumplir, ¿verdad? Los requisitos que es importante establecer para poder acceder a esos espacios de formación. En los tres casos de los partidos de centro derecha, resultan muy diferentes al caso de Frente Amplio, que es el caso más fuerte de los partidos de izquierda en el país, y por ende también de los resultados en cuanto a su representación política, tal vez no en cuanto a su poder político, pero sí en cuanto a su representación política. Entonces ahí más o menos concluiría la presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Lastimosamente no vamos a poder contar con la participación de Marjorie, eh, pero en este caso podríamos dar inicio a la última sesión, a la última sección de este conversatorio, que consiste en tal vez dar algunas reflexiones finales y algunas preguntas entre ustedes, tal vez que puedan intercambiar Javier, Desiree y Carolina, para poder dar el cierre de la actividad. No sé quién le gustaría empezar tal vez con sus reflexiones finales y tal vez, si es el caso, plantear preguntas para nuevas investigaciones y también para la participación de Desiree y Javier o Carolina, no sé. Pues yo me lanzo si quieren. La verdad Muchísimas gracias. no, pues al contrario, muchas gracias. La verdad es que al escucharlos me vinieron como varias reflexiones y me gustaría un poco compartirlas y también lanzarles preguntas. Me interesa mucho en el caso de lo que Javier nos exponía, por ejemplo, y por qué este partido que se ocupa particularmente de las mujeres lo hace. Pensaba si es porque quizás en su tiempo de creación, siendo muy reciente, recuperó este debate o si tiene alguna causa por ahí, digamos, muy sensible, ¿no? ¿Por qué se está ocupando prioritariamente las mujeres? En el caso de México, por ejemplo, lo que nosotras encontramos hace algunos años en Tlaxcala es que esto también pasa y los partidos se ocupan básicamente de temas de violencia de género y la formación de las mujeres todavía tiene muchas áreas de oportunidad por no decir cosas un poco más severas, ¿no? La otra cosa que le quería preguntar a Javier y bueno, también un poco a decir quizás es sobre este partido nuevo, y podría aplicar lo mismo para el caso de Morena, los cuadros se tuvieron que formar en algún lado. O sea, finalmente no surgieron de la nada la política. Entonces, ¿dónde se formaron? Estamos hablando de cuadros que quizá vienen del mundo empresarial, que estaban en otros partidos y saltaron, hicieron esta cosa que en México llamamos los chapulines. ¿O de dónde vienen estos cuadros que en un momento lograron llegar al poder? Y bueno, yo quería como apuntar que esto que pasa con las juventudes es bien interesante porque al menos en el caso de México, lo que vimos por muchos años fue un descuido de ellas. Y bien interesante en el caso de Morena, por ejemplo, la actual secretaria del Trabajo antes tuvo mucho vínculo con los jóvenes, entonces había un espacio como de recuperación y formación de las juventudes que pareciera que la izquierda había dejado. Bueno, en el caso de México, porque el partido en el poder ahora en la presidencia es de izquierda. Y en el fondo creo que lo que hemos escuchado, o sea, los partidos dicen, sí vamos a formar a nuestros cuadros, pero después pareciera que hay un espacio hueco entre lo que sucede ya para la formación real. Yo me preguntaba si no es que tendríamos que ver quizás en el trabajo cotidiano la formación, porque pienso en las trayectorias de las mujeres
Las mujeres, por ejemplo, cuentan que, bueno, el partido se acerca, ellas tienen interés, se integran, al menos en Tlaxcala es lo que sucede, y después las integran a algunas actividades. O sea, no es que les dicen el lunes hay una capacitación para ser políticos, sino ven, ayúdanos con esto. Y entonces, un poco en las actividades, ahí es donde está el pase de estafeta. Me preguntaba si no es lo mismo que quizás encontramos en otros casos en México. Y pensaba en esto porque hace algunos años, cuando yo trabajé un poquito de formación de cuadros, estudiaba el caso del PRD, que es un partido de izquierda en México, hoy bastante desdibujado, porque sufrió una escisión cuando Morena, digamos que se fundó y empezó a ser un partido con más fuerza. Uno encontraba en la puerta del PRD pegado un cartel que decía lectura del Capital el jueves a las 6 de la tarde, ¿no? Y yo me preguntaba en el año 2009 si seguía teniendo sentido formar a los cuadros de un partido de izquierda de esta manera, o si quizás habría que pensar en otros temas, que no es que quiere decir que no leamos al Capital, es algo que todos los que estemos en política y sobre todo en la izquierda tendríamos que hacer, pero quizás por ahí habría algo mucho más que pensar. Y bueno, con esto me callo porque ya me está también diciendo el tiempo que se nos acaba. Muy valiosa la intervención, Carolina. Tal vez sí, no sé quién podría empezar, Javier o Desiree, puede darle respuesta tal vez a algunas de las interrogantes que planteó Carolina. Sí, claro, si no, yo puedo hacer mención como de un par de cositas. Bueno, con respecto a las preguntas del caso de Costa Rica, ¿verdad? El caso de la Unidad Social Cristiana, que es el que habla mucho sobre el tema bueno, el que desarrolla un espacio en específico para los gastos asociados a la violencia sobre la mujer, ¿verdad? No parece haber en un principio alguna vinculación o algún caso en concreto, ¿verdad? En Costa Rica la política no va mucho como por ese lado, ¿verdad? A pesar de que las últimas elecciones fue un tema primordial, ¿verdad? Por un asunto con el actual presidente de la República. Entonces el tema se volvió importante, pero para los estatutos en concreto no han cambiado mucho, ¿verdad? Los estatutos se han mantenido igual, entonces no parece haber como relación en el tema. Y por ejemplo, en el caso del partido de izquierda, ¿verdad? Que es como el que más desarrolla estos temas, eh, como la segunda pregunta que me mencionó, bueno, más bien la pregunta iba por el lado no del partido de izquierda, sino de este partido que surgió de la nada, ¿verdad? O de este partido emergente. Es muy importante, ¿verdad? Porque va asociado mucho a la campaña política, porque, bueno, fue la primera vez que en Costa Rica se dieron tantísimos casos de partidos en la candidatura presidencial, ¿verdad? El número fue exorbitante, entonces la cantidad de votos, a pesar de que, además, perdón, de que el abstencionismo fue sumamente enorme, la división de los partidos también lo fue, ¿verdad? Entonces, por primera vez se vieron tantos partidos en la Asamblea Legislativa, por primera vez hubo tanta repartición de los votos, digámoslo de alguna manera, tanto que ningún partido logró llegar casi ni cerca de lo establecido, ¿verdad? Como para poder ser elegido en la primera ronda, que sería el 40% de los votos efectivos. Además de eso, este partido, ¿verdad? Progreso Social Democrático, que es emergente en 2018, toma con fuerza la presencia de Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda de la gestión anterior, de la gestión de Acción Ciudadana, este, y de la mano con la imagen de Pilar Cisneros, que sí ha sido una imagen durante, podríamos decir, casi inicios de los 2000, una imagen política y periodística muy importante para el país. Perdón, era periodista directa, era investigadora directa del canal más importante del país, que sería Canal 7, Telenoticias, y evidentemente contaba con el apoyo de la opinión pública hasta cierto punto, porque también por los cuestionamientos que se le realizaron a Rodrigo Chávez en consideración con el tema del acoso sexual, se empezó a cuestionar mucho esta imagen, ¿verdad? Pero parece ser que en consideración con la ruptura partidaria y la inestabilidad de las campañas políticas de 2022, surgió como un partido sumamente importante por el lema seguramente no lo van a entender, pero por el lema yo me como la bronca, ¿verdad? Que lo que quiere decir más o menos
es la idea del presidente es llegar al país, ¿verdad? Llegar al gobierno del país, y una vez llegado al gobierno del país, resolver absolutamente todos los problemas que han habido, ¿verdad? No sé si conocen el término, tal vez ponerse la camiseta, ¿verdad? Agarrar todos los problemas y ponérselos a él, ¿verdad? Como yo los vengo a salvar, como yo vengo a establecerme como casi una idea mesiánica, ¿verdad? De salvar la situación política y económica del país. Entonces, tal vez como por ese lado pueda ir, ¿verdad? El éxito del partido en posición con esto, porque tampoco es como que tengan mucha presencia de formación de cuadros. Este líder es recién llegado, porque cuando se fundó el partido en 2018, él formaba parte del gabinete del gobierno del PAC, ¿verdad? Del gobierno de Acción Ciudadana. Entonces, ni siquiera es que él formaba parte antigua del origen del partido, sino que fue más una relación de intereses entre el partido y el representante, ¿verdad? Y como esa alusión a las ideas mesiánicas o al resolverlo todo, fue como lo que le dio esa ventaja en ese gobierno, ¿verdad? Tomando en consideración también la ruptura, la división política, entre otras cosas. Perfecto, muchísimas gracias. En este caso, se me ocurren algunas reflexiones. No sé si antes de decir que quería contestar a Carolina o brindar alguna reflexión. No, bueno, pues igual, en sí, o sea, no sé muy bien de dónde vengan las capacitaciones bien o por qué hacen las capacitaciones Morena, pero igual considero que pues ha de ser de que vienen o se sabe porque pues Morena o parte de Morena venía de PRD, entonces ahí hubo una ruptura y entonces considero que pues teniendo ya como esa información de otro partido, como que formas tú el tuyo y entonces jalas de ahí eso, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Tal vez para comentarles un poco más sobre la experiencia costarricense, lo que sucede acá es que tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones. Este posee el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que sus siglas son el IFED. El IFED ha desarrollado proyectos con algunas fundaciones y organizaciones de sociedad civil, como lo es la Fundación Konrad Adenauer, que había iniciado un ciclo de capacitación para lideresas políticas, que también coincide con uno de los partidos políticos que nos estuvo comentando Javier, que es el Partido Unidad Social Cristiana. En este se le brindan las herramientas necesarias a las mujeres para que puedan, a lo interno del partido y también con sus militantes y con otras personas que estén interesadas en afiliarse a esta agrupación política, y también vemos acá como una manera, como las mismas instituciones públicas de este país brindan como algún tipo de base o capacitación para que los partidos políticos ya brinden sus capacitaciones políticas, ¿verdad? No sé, algunas reflexiones que nos pueda brindar Carolina, o si no, eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente a Carolina, Desiree y Javier por su participación, a FODEPA por la organización de este conversatorio, que ojalá no sea el último. Y damos el... Hola, ya no los escucho más, pero les quería agradecer por venir a participar en el conversatorio. En unos días les haré llegar sus constancias y